Ya, ahora sí, ya se está grabando. Ya. De todos modos, el ingeniero Salazar les envía el link de la grabación. Creo que sí, les envía el link, ¿no? Para que la descarguen. Ya. Volvemos entonces. Tercera ley de Newton en estática. Lo más importante, reconocer las fuerzas que actúan en un cuerpo. Solo hay fuerzas si hay interacción entre dos cosas. En este caso, aquí hay el piso y el cuerpo, hay un peso y una normal. En el segundo caso, vemos que la normal no siempre va a estar en línea recta hacia arriba, sino que depende de la superficie. Y el peso siempre va hacia abajo. No importa en qué situación se encuentre el objeto. El peso siempre va a ir hacia abajo. Luego vemos que vamos a definir con qué letras vamos a llamar a esta fuerza. Con N la normal, W el peso. Y también vemos un ejemplo en el que la normal y el peso apuntan hacia el mismo lado. ¿Por qué? Por el principio de acción y reacción. Ahora, el peso siempre va a ir hacia abajo y si está apoyando, la superficie siempre va a reaccionar, no siempre de forma opuesta, sino que reacciona ante la interacción de otro cuerpo y me dice que la normal siempre es perpendicular a la superficie y no puede ser en el otro sentido. Otra fuerza más que vamos a ver ahora es la de fricción. Pero todos escuchamos la palabra fricción y siempre lo relacionamos con movimiento. En el tema de estática existe la fricción estática. No sé si alguna vez han visto o han visto jugar a un niño con una rampa y siempre quieren hacer caer algo por la rampa, no siempre quieren hacer caer su autito. Y en este caso, hay veces que los autitos se paran en uno solo y no caen, y hay que empujarlos un poco para que caigan hacia abajo. Ahora, esta fricción estática se basa en que los cuerpos tienden a quedarse en ese estado porque la superficie es un poco áspera. Entonces, ahí es cuando entra el coeficiente de fricción, U, se lo llama U, y esta U tiene un valor menor a 1, o sea, es de 0,5, 0,1, así, ¿ya? 0,7, son ejemplos de U. La U es el coeficiente de la superficie que genera la fricción. La fricción evita que este cuerpo se baje por el peso. No sé si ven que el peso está yendo hacia abajo, pero siempre hay un movimiento en X, acá. La fricción tiene que ir opuesta al peso para que el cuerpo se quede en cero movimiento, ¿ya? En velocidad o aceleración cero. La fricción estática siempre existe dependiendo de la superficie, ¿ya? No porque sea fricción significa que solo cuando hay movimiento exista. También cuando están quietos existe la fricción. Ahora, la otra fuerza principal es la tensión. Siempre que ustedes vean una cuerda unir a dos objetos de masa M y M minúsculo. Si hay dos objetos unidos por una cuerda, existe la tensión. Acá hay dos objetos, 1 y 2. Están unidos por una cuerda y lo están jalando con una fuerza F hacia la derecha. Al jalar a este cuerpo, este otro lo jala y automáticamente hay una tensión en la cuerda. Entonces, haciendo un listado, de la fuerza, tenemos al peso, tenemos la fricción, tenemos la normal, vamos a tener a la tensión siempre,
Y estas serían las 4 fuerzas principales, ¿ya? En cualquier ejercicio de estática. Otra cosa importante sobre estas fuerzas son vectores. Vectores, ¿por qué? Porque siempre tienen una dirección y un módulo. Aquí la tensión, muy importante, la tensión siempre va hacia el centro de la cuerda. Si la tensión en este punto de la cuerda va hacia arriba, así, en este otro punto va a ir hacia arriba también. Y es la misma tensión porque es la misma cuerda. ¿Qué es lo que pasa con las cuerdas? Se los voy a explicar así. Supongamos que esto, lo que está aquí en medio, es la cuerda, ¿ya? Esta es la cuerda. Así. Ahora, en cada punto de la cuerda existe una tensión. Y la tensión es así, miren. Es como flechitas que van hacia adentro. Siempre. En cualquier punto. Ahora, ¿por qué es así? Porque si en algún punto de la cuerda las flechas apuntan al mismo lado, o sea, la tensión apunta hacia el mismo lado, la cuerda se va a romper. Si las cuerdas apuntan, o sea, si la tensión apunta al mismo lugar, la cuerda se va a romper. ¿Ya? Hasta ahí serían las fuerzas principales. Peso, fricción, normal y tensión. ¿Cómo vamos a trabajar con estas fuerzas? Es dependiendo del caso. Lo más importante de saber diferenciar son estas dos. Haciendo un resumen de estas dos fuerzas, el peso siempre apunta hacia abajo, ¿no? Como habíamos dicho. Así. Pero en el caso de que hay una superficie con un ángulo de inclinación, así. Un momento. Ya. Siempre que hay una superficie así y el cuerpo está inclinado así, el peso que nosotros vemos que va hacia abajo se divide en dos. A nosotros, a este de acá lo llamamos W de Y, así. Y hacia abajo, en esta dirección, W de X. Si pueden notar, solo estoy haciendo coincidir el plano cartesiano, así, que hacia aquí está la normal. Miren, y W de X porque la X está yendo hacia allá. Y W de Y porque está yendo hacia arriba, en esta dirección. Así. Ahora, este ángulo de aquí siempre se repite aquí. ¿Ya? A esto se le llama, o bueno, yo aprendí a llamarlo la ley del 8. ¿Por qué? Este es mi gráfico, ¿no ve? Y lo que voy a dibujar en naranja es hacia donde está el peso. O sea, como tendría que estar. Tendría que estar así hacia abajo. Pero es como si se hubiese girado el sistema y se gira lo que está en verde. Ahora, si se gira así como está en verde, ¿qué se forma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. 8 pedazos, ¿no? Se forman 8 pedazos, por eso yo le llamo la ley del 8. ¿Qué ángulo viene aquí?
el ángulo que viene aquí es exactamente este de acá. Miren. Notan la forma de aquí que se parece a la de la inclinación. Entonces aquí está mi ángulo. Y lo que yo digo es, si aquí está mi ángulo, aquí no, aquí sí. Aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí y aquí no. Es por eso que yo sé que mi ángulo está aquí. Porque tomo en cuenta esto de acá, la forma de la inclinación donde me han dado el ángulo dato. Esta de acá. Hago que aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. ¿Ya? Bueno, si yo ya sé dónde está el ángulo, esto era así, yo ya sé que el peso se ha dividido en dos, hay el ángulo ahí, este es el peso mayor, le vamos a poner un valor que sea de 60 newton, ¿ya? Peso no es lo mismo que masa, ojo con eso. Y ahora nosotros tenemos un peso en y un peso en X. Ahora, ¿cómo voy a saber qué es peso en Y y qué es peso en X? Si ustedes notan, aquí hay un triángulo. Y este triángulo es así. Y como hemos visto antes, el peso es esto de acá. Y esto es peso en y esto es peso en X. Si lo notan, aquí está el ángulo. Si nosotros tenemos el peso y tenemos un ángulo, podemos hallar sus catetos. Y esto es la hipotenusa. Sigue entrando otra vez trigonometría. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a aplicar en trigonometría? Tengo un ángulo y un valor de la hipotenusa. Entonces, lo que yo voy a utilizar es seno, coseno y tangente. Bueno, tangente no tanto, más seno y coseno. Cos, seno de alfa y coseno de alfa. ¿Qué sería seno de alfa? Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sería W de X sobre W. ¿Qué sería coseno de alfa? Sería W de Y sobre W. Ahora, el dato más importante es que como nosotros tenemos estas dos fórmulas, porque son una fórmula, de aquí lo único que tengo que despejar es W de X. Este que está dividiendo va a pasar a multiplicar y lo mismo, este que está dividiendo pasa a multiplicar. Y me va a quedar así. W de X va a ser igual a W por seno de alfa y W de Y va a ser igual a W por coseno de alfa. Esta fórmula, anótesela por favor, porque no es la misma que la que hemos usado para vectores. Esta fórmula aquí cambia. En vectores nosotros siempre decíamos que para X iba a ser coseno. Siempre dijimos que para X iba a ser coseno y para Y seno, ¿no? Así. Pero eso era en vectores. Ahora aquí
en lo que es estática. Para el peso, en especial para el peso, si yo veo una inclinación, automáticamente tengo que pensar que si hay una inclinación así con un ángulo, entonces el peso está en X y también está en Y, ¿ya? Y para hallar el peso en X, aplico seno y el peso en Y, coseno. Siempre que ustedes vean este ángulo y esa inclinación. Así. O incluso si está de este otro lado, no interesa. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿O lo estoy explicando demasiado rápido? Alguien, por favor, que me responda. Por mi parte no tengo duda. Ya. Gracias, Sara. ¿Alguien más? Por la mía tampoco. ¿No? Se entendió muy claro, ¿no? Ya. ¿Quién más? Yo sí entendí, profe. Ya. Ok. Ahora, si yo ya sé, entonces vamos a seguir. Si yo ya sé cómo sacar el peso en X y el peso en Y de un plano inclinado, esta siempre va a ser mi fórmula. Recuerden, el peso no es igual que la masa. ¿Ya? Si en un ejercicio me dice una masa de 80 kilogramos, entonces esto es solo masa y no peso. El peso es igual, esta es la fórmula del peso, es igual a la masa por la gravedad. Solo cuando se multiplica la masa por la gravedad se considera peso. O el ejemplo que sigue también es considerado peso. Van a verlo seguido. Dice 100 kilogramos y le ponen una F a su lado. 100 kilogramos fuerza. Si ustedes ven la F y dice el ejercicio literal 100 kilogramos fuerza, entonces lo consideran como peso. Pero si el ejercicio solo dice 80 kilogramos, es masa. ¿Ya? Hasta ahí es todo lo que tiene que ver con peso, tanto en X como en Y. Estas dos fórmulas las van a utilizar siempre cuando vean un plano inclinado. Y diferenciar entre peso y masa es muy importante también a la hora de resolver el ejercicio. Ahora, lo otro que es importante a partir del peso, les decía que era la fricción. ¿Por qué la fricción? Va muy de la mano con el peso. Ahora, ¿se acuerdan que aquí estaba el peso? Existe un peso en X y un peso en Y. Así. Ahora, la fuerza de fricción, que es esta de aquí, es opuesta al peso en X. El peso en X yo lo voy a graficar como si estuviera aquí, ¿ya? Ahí. Porque si se dan cuenta, el peso en X, esa fuerza, es la única que hace que todo vaya hacia abajo. Si no hubiera peso en X, esto no se puede mover así en este sentido. Solo se puede mover así, de derecha a izquierda, no de arriba a abajo. Por tanto, si solo se mueve de derecha a izquierda, el peso en X es lo único que hace que baje. Pero si esto no se mueve, está en cero, estático, por eso se llama estática, significa que hay una fuerza que sea igual al peso en X. Entonces, un truco que nosotros vamos a poder saber desde ahora es que la fuerza de fricción tiene que ser igual al peso en X.
¿Igual en qué? En magnitud, en número, en lo que sea. Si este vale 9, este tiene que ser igual a 9. La pregunta es, ¿de dónde viene la fuerza de fricción? Bueno, si ustedes ven, está apoyándose y hay una normal. Si existe la normal, existe un peso en Y. Ahora, recuerdan que yo les dije que la fricción se da porque hay así como que distorsiones en el piso. El piso no es completamente recto, sino que hay como que distorsiones. Ahí entra lo que es U, el coeficiente de cada cuerpo, incluso nosotros tenemos nuestra propia fricción. Ahora, como ustedes ven, si no hay peso, no se apoya. Ahora, si se apoya, hay un peso en Y. Si hay un peso en Y, hay una normal. ¿No ve? ¿Qué es lo que hace que exista la fuerza de fricción? Es este peso en Y. Si se apoya en Y, entonces automáticamente está rozando ¿con qué? Con la fricción. Está generando que aparezca U. Porque solo cuando hay dos cuerpos que chocan, aparece U. Entonces, si existe U, es gracias a la normal y al peso. Y eso es lo que exista esta otra fuerza hacia allá. ¿Ya? Ahora, a la fricción, como fórmula general, siempre es igual a U, su coeficiente, por la normal. Como nosotros vemos que la normal tiene que ser igual al peso en Y, porque miren, están opuestas. Entonces la fuerza de fricción siempre va a ser igual a U por el peso en Y. Hasta aquí nosotros tenemos ya lo más importante de la fricción. Que si queremos que no se mueva la fricción, o sea, si la aceleración, perdón, si queremos que la aceleración sea cero, o sea, que el cuerpo se quede quieto, la fricción tiene que ser igual al peso, igual en número, así. Ahora, ¿cómo vamos a saber eso nosotros? Bueno, hallando la fricción. La fricción va a ser igual a U por la normal. U es un dato que el ejercicio siempre me da. Y el peso en Y, nosotros vemos que la normal es igual al peso en Y. Porque están así. Normal y está opuesto al peso en Y. Así. Pero si esto está en equilibrio, o sea que la suma de las fuerzas es igual a 0, significa que esta tiene que tener el mismo valor que esta para que cuando yo lo sume sea 0. Entonces la normal es igual al peso en Y. La fuerza de fricción es igual a U por el peso en Y. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien tiene dudas sobre este ejercicio? ¿O sobre esta explicación de la fuerza de fricción? ¿Qué era la U? La U es un coeficiente, es un número que va de 0,1 a 0,9. ¿Ya? Es un número que depende de la superficie. Por ejemplo, esta es tu superficie, ¿no? Donde está apoyándose esta caja. Ahora, si fuera hielo, su coeficiente sería 0,1. Pero supongamos que sea arena. Entonces ya es más alto su coeficiente. Porque es más difícil de deslizarse por ahí. A eso se refiere con U. Entonces, ¿Otra profe, duda? entonces, mientras más suba de 0, o sea, 0,234, va a ser menos, va a tener menos fricción.
Sí, mientras más suba el coeficiente, entre 0,1 y empieza a subir 0,2, 0,3, 0,4. Mientras más sube, significa que es más rugoso, que es más difícil deslizarse por esa superficie, ¿ya? Ah, ya, ya. ¿Alguna otra duda? Para que Profe, ¿sí? te voy a disculpar. Como yo entré un poco tarde, no logré alcanzar o no logré entender qué era la N, profe. O la normal, lo que usted dice. La normal, vamos a volver un poco, ya. La normal es una fuerza, ¿ya? Es una fuerza que depende de la superficie y del peso. Donde sea que haya un cuerpo como este bloque de aquí, si este cuerpo se está apoyando sobre una superficie, o sea, sobre el piso, hay una normal. No importa si esta superficie está inclinada, existe una normal. Esto es por la tercera ley de Newton. Ahora, si este cuerpo, por ejemplo, esta esfera de acá, está con su peso hacia abajo y se está apoyando en dos lugares, también existe normal. Entonces, esto sería una reacción y acá sería otra reacción. ¿En qué sentido? Siempre la normal es perpendicular a la superficie. Con perpendicular me refiero a que tiene 90 grados con la superficie. Por ejemplo, mira, aquí tiene 90 grados. Aquí tiene 90 grados. En este caso va a haber una reacción de 90 grados y otra reacción de 90 grados hacia allá. Otro ejemplo es este de acá. Mira, la normal siempre es perpendicular, 90 grados. ¿A qué? A la superficie. Esta es tu superficie. ¿Entendiste qué es la normal? Sí, sí entendí. Es una fuerza, ¿ya? Es una fuerza de reacción del peso con la superficie. Y en este caso, la normal, solo en este caso, la normal va en mismo sentido que el peso. ¿Por qué? Porque acá está la superficie, ahora está arriba, mira. ¿Y el cuerpo dónde está? ¿Alguna duda? Ya. Si es así, pasamos a lo que es los ejercicios, ¿ya? Ahora vamos a aplicar, vamos a resolver ejercicios de estática, pero ahorita, no sé, depende de ustedes, quiero preguntarles a ustedes, si quieren hacer ejercicios que tengan que ver ya nomás con fuerza de fricción y peso, o quieren ver ejercicios en los que tendríamos que aplicar la ley de seno y lo de vectores que hemos aprendido la semana pasada. Ustedes deciden. ¿Qué les parece? ¿Hacemos eso o hacemos ejercicios que tengan que ver con la fuerza de fricción y estática? Por mi parte, yo quisiera los ejercicios con fuerza de fricción. Ya. ¿Alguien más? Yo igual, por los ejercicios de fuerza de fricción. Ya. ¿Los demás qué dicen? Rubén, Octavio. Por mí está bien, fuerza de fricción. De los ejercicios. Ya. ¿Alguien más? Profe, una consulta, de todos modos vamos a avanzar, vamos a hacer los ejercicios de senos y cosenos y vectores, vamos a volver a repasar eso. Claro, vamos a volver a repasar.
O sea, Ya. ustedes tienen las diapositivas para poderse guiar, y cuando yo les dé el práctico, que seguramente va a tener vectores y va a tener esto de estática, entonces ustedes van a saber diferenciar, obviamente en el práctico resuelven primero por números, ¿no? Van a resolver ustedes los de vectores primero, y al resolver los de vectores recién se van a dar cuenta de ya cómo funciona en estática. Y al final de estática vamos a hacer esto de acá, que es fuerza de fricción, y todo lo que tiene que ver con peso, tensión, porque no olviden, otra fuerza importante es tensión. ¿Dónde está? Más atrás. Acá está la tensión. Hay muchos ejercicios de tensión en estática. ¿Ya? Entonces, ¿qué dicen? Hacemos de fricción lo que hemos visto ahorita. Ya, miren. Encontré un ejercicio muy sencillo. ¿Lo resolvemos? Sí. ¿Sí? Ya. El ejercicio va así. Lo voy a ir dibujando. Tengo un bloque B que está apoyado sobre una superficie así. Y este está siendo jalado hacia abajo por un bloque A. Así. Esta sería la polea. ¿Ya? Ahora, dice que en esta superficie el coeficiente U es de 0,6. Así. ¿Ya? Y la masa, ojo, la masa de B es igual a 5 kilogramos. La pregunta de este ejercicio de estática dice, ¿cuánto vale la masa de A? ¿O cuánto tiene que ser para que esto no se mueva? O sea, para que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Significa que está en equilibrio. Así. ¿Se entiende el ejercicio? Hay que calcular la masa de A para ver cuánto tiene que ser lo máximo que puede ser la masa de A para que B no se jale junto con él. Ojo, si hay fricción, si hay un coeficiente, U significa que hay fricción. Y si hay fricción, hay una fuerza hacia allá. ¿No? Ahora, ¿cómo vamos a aplicar nosotros lo que ya sabemos? Miren, hay una cuerda. Significa que va a haber una tensión. Y esta tensión va hacia allá, hacia el centro de la cuerda. Y si aquí está la tensión también, significa que va a ir hacia arriba. ¿No ve? Ahora, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar cuerpo por cuerpo. Cuando yo digo analizar, significa que vamos a ver qué fuerzas actúan en X y qué fuerzas actúan en Y. ¿Se acuerdan en vectores cuando nosotros sacábamos todas las componentes en X y todas las componentes en Y, ¿no? La poníamos X y Y luego sumábamos, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero lo que ahora hago es analizar, como son vectores, analizo qué componentes hay en X y qué componentes hay en Y. Y lo que hago es hacerlo de cuerpo por cuerpo.
vamos a hacer para el cuerpo B. A esto se le llama diagrama de cuerpo libre. Finjo que B es un punto y en este punto coloco todas las fuerzas que están actuando sobre B. Por ejemplo, la fuerza de fricción, como lo veo, tiene que ir hacia allá. ¿No ve? Entonces digo fuerza de fricción. Si se está apoyando, hay un peso, lo llamo W de B. Y si hay apoyo, hay una normal, así. N. ¿Qué evita que la fuerza de fricción jale solamente sola hacia ese otro lado? La tensión hacia allá, la de la cuerda. A esto se le llama diagrama del cuerpo libre. Ahora, vamos a hacer lo mismo para A. Y noten que para A, las únicas fuerzas que actúan son su propio peso hacia abajo, W de A, y la tensión. Entonces finjo que A es un punto, hacia arriba va la tensión, y hacia abajo está el peso de A. Ahora, ¿qué era el peso? Como fórmula dijimos que el peso, W, es igual a la masa por la gravedad. Eso dijimos que era el peso. Ahora véanlo bien. En el diagrama de cuerpo libre, tanto de B como de A, nosotros podemos ver todas las fuerzas. Y miren, nosotros lo único que conocemos ahorita o que podemos conocer es el peso de B, porque yo tengo que la masa de B. Y también puedo conocer la fricción, porque tengo el coeficiente. ¿Qué es lo que me falta conocer aquí? La tensión y la normal. Pero la normal, como yo les dije antes, la normal siempre es igual al peso. ¿No ve? Al peso en Y o al peso que esté actuando aquí. Si yo tengo la tensión aquí, voy a poder tener el peso en A. Si yo tengo el peso en A, voy a poder tener, ¿qué cosa? La masa. Entonces tengo que ir encontrando uno por uno mis datos. El primero que tengo que analizar es B, para poder hallar la tensión. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, ¿no? Ya. Hallemos entonces la tensión, y si yo hallo la tensión, voy a hallar el peso en A. Ahora, ¿cómo es lo que voy a hallar la tensión? Quiero que presten mucha atención a lo que voy a hacer. He visto que muchas personas, he tenido muchos estudiantes que tienen problemas con el tema de estática y dinámica a la hora de hacer esto, diagrama de cuerpo libre. Porque, ¿se acuerdan que en vectores nosotros teníamos a los vectores? Teníamos el tamaño, teníamos su ángulo o teníamos sus componentes, ¿no? Y yo les decía hallar las resultantes. Ustedes solo tenían que sumar X con X y Y con Y. Pero no tenían que hallar fórmula. Ahora, en estática, tienen que hallar tanto las X como las y de esas X que hallen y Y, todo se suma y al mismo tiempo tienen que despejar una de ellas. Y es lo que vamos a hacer ahora. Ya tengo, miren, la normal y esta actúan en Y, la fricción y T en X. Entonces, para B, así, solo para B, digo sumatoria de fuerzas en Y tienen que ser igual a 0. Todas las fuerzas que actúan en Y tienen que ser 0. ¿Se acuerdan cuando yo lo ponía en línea? La normal es 1. ¿Qué otra fuerza actúa en Y? El peso. Y miren, esto tiene que ser igual a 0. Ahora, la normal es positiva
y el peso en Y es negativa. ¿Por qué los estoy nombrando así? Por el sentido. Y positivo es hacia arriba y el peso hacia abajo es en Y negativo. ¿No ve? Ok. Esto hacíamos nosotros en vectores. Ahora, en estática, lo vamos a poner en línea. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Digo, normal positivo menos el peso en B igual a 0. Esto como está negativo, yo lo voy a pasar al otro lado y me queda que la normal va a ser igual al peso de B. Ya, voy a hallar la normal. La normal va a ser igual al peso en Y. El peso es masa por gravedad. ¿Qué masa? La de B. Normal va a ser igual a masa de B, que es 5 por 9,8. Esa es la gravedad. ¿A cuánto va a ser la normal? Igual. ¿Alguien que tenga calculadora en este momento, por favor? 5 por 9,8. ¿49? 49. Ya. Esto es 49 newtons. También es una N, ya, pero solo que es la unidad. Ahora, yo tengo la normal. Lo que voy a hacer ahora es analizar sumatoria de fuerza en X igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en X? Vuelvo atrás y veo la tensión y la fuerza de fricción. Muy bien. Positiva que sea la tensión y negativa la fuerza de fricción. Todo esto igual a 0. ¿Por qué? Porque veo mi diagrama y aquí están las X positivas y aquí están las X negativas. Ahora, esto que estaba restando pasa a sumar y me queda que la tensión va a ser igual a la fuerza de fricción. Tensión igual. Miren, ¿qué era la fuerza de fricción por fórmula? Era U por la normal. O podríamos decir por el peso en B o en Y. Entonces, miren, yo ya tengo lo que es la normal, vale 49. Y tengo U, que vale 0,6. Entonces, la tensión va a ser igual a 0,6 por 49. ¿Cuánto me sale la tensión? 29.4. Ya. 29.4. Muy bien. Ahora, miren. ¿Se acuerdan? Ya tengo la normal y ya tengo la tensión. Ahora, ¿se acuerdan que para A, este era el gráfico? La tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Peso de A. No hay más fuerza. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en Y para A? Este es A. La tensión hacia arriba y el peso menos peso hacia abajo. Todo esto igual a 0. ¿Cuál era mi incógnita? El peso de A. De aquí tengo que despejarlo. Y me queda que peso de A va a ser igual a la tensión. Es lo que yo ya sabía, ¿no? Si yo hallaba la tensión, hallaba el peso. De aquí puedo decir peso de A
va a ser igual a ¿cuánto es la tensión? 29,4. ¿No ve? Si yo ya sé cuánto es el peso de A, digo, peso de A es igual a la masa por la gravedad. La masa va a ser igual al peso dividido entre la gravedad. El peso es 29,4. Dividido entre 9,8, ¿cuánto sale? Tres. ¿Cabal? ¿Sí? Ya, entonces esto es 3 kilogramos. Así. Y ya tengo la respuesta del ejercicio. Bueno, digo, si B pesa 5 kilogramos, la masa de A no tiene que ser mayor a 3 kilogramos, porque si es mayor, todo esto se va a bajar hacia abajo, así. Gracias a la fricción, este puede pesar 5 y este puede pesar 3, puede pesar menos que este de acá. Hace que B sostenga A. En resumen, para que esto esté en equilibrio, la masa de A tiene que ser 3. ¿Cómo? Hago primero diagrama de cuerpo libre de cada uno, analizo qué tengo y qué me falta y dónde está mi incógnita. Acá estaba. ¿Ya? Analizo primero B. Sumatoria de fuerzas en Y. Antes hacíamos esto, pero ahora lo vamos a hacer así. Normal positivo, porque como es suma, tengo que ponerlo con su signo. Positivo la normal porque va hacia arriba y negativo el peso porque va hacia abajo. Despejo la normal, reemplazo mis valores, hallo la normal. Si hallo la normal, analizo lo que es en X, despejo la tensión, y era la tensión lo que necesitaba saber primero. Reemplazo la normal y la U, y hallo la tensión. Hallo la tensión y ya puedo hallar el peso en A. Y aquí entre las respuestas del libro está 3, que era el inciso A. ¿Tienen alguna duda ahora de cómo utilizar la fricción, cómo utilizar lo que hemos visto en teoría al principio? Yo tengo una pequeña duda, o no Ya, sé, la tensión nunca va a variar entre la masa B y la masa A, nunca va a variar, siempre va a ser la misma. ya. Nunca va a variar la tensión. ¿Por qué no he puesto tensión de A o tensión de B? Volvamos al ejercicio. ¿Se dan cuenta que esta es una sola cuerda? No Sí, sí, importa en qué punto de la cuerda yo analice. Mientras siga siendo la misma cuerda, la tensión es la misma en cada punto de la cuerda. Era lo que les decía en ok. este ejemplo de acá. ¿No ve? Acá. Miren, en cada punto de la cuerda, aquí está la tensión. Tensión, tensión. Es la misma en todas las partes de la cuerda. ¿Ya? ¿Alguna otra duda aparte de esa? Los escucho. Profe, ¿Sí? eso es todo el desarrollo del ejercicio, solamente para sacar lo que era la masa de A. Sí. El ejercicio era para hallar la masa de A. Porque me dice, la pregunta es, para que esto esté en equilibrio, ¿cuánto tiene que ser la masa de A? Ah, bueno, me confundí un poco en los procedimientos.
¿Dónde? ¿Aquí? Porque, sí, ahí exactamente. Cuando yo digo sumatoria de fuerzas en Y, es que estoy analizando estos de acá. Las flechas que actúan solo en Y. ¿Ya? Estas de acá. ¿Qué hay en Y? Hay la normal y el peso de B hacia abajo. ¿No ve? Y es lo que pongo. La normal lo pongo como positiva y el peso en B como negativa. Se suman, por eso dice sumatoria de fuerza. Esto es una suma. Y tiene que ser igual a 0. Porque si no es 0, entonces no está en equilibrio. Ahora, esto que está acá restando pasa a sumar al otro lado, ¿no? Y ya me queda igualado. Me queda normal igual al peso. El peso es la masa por la gravedad. Yo tengo la masa de B, que es 5, y tengo la gravedad, que es 9,8. Multiplico y hallo la normal. Ahora, de aquí me paso a analizar a X. ¿Qué fuerzas habían en X para B? La tensión positiva y la fuerza de fricción negativa hacia el otro lado. Tensión positiva, fuerza de fricción negativa. Hago lo mismo, despejo la tensión y luego el coeficiente de fricción ya lo tengo. La normal ya lo tengo, acabo de hallarla, es 49. Entonces multiplico, hallo mi tensión. Ya he analizado B, ahora tengo que analizar A. ¿Qué fuerzas actúan en A? La tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Bueno, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tensión positiva y el peso negativo. Despejo y me queda el peso igual a la tensión. De hecho, si esto está restando, va a pasar a sumar y esto me queda así. Tensión igual al peso. Pero no importa en qué sentido lo ponga, si lo pongo así, sigue siendo una igualdad. Mientras sea una igualdad, no interesa si está aquí adelante o está aquí en el segundo miembro. La tensión es 29,4, entonces el peso también va a ser 29,4. De aquí despejo la masa y encuentro el resultado. ¿Se entendió? Ya. Entonces, si se entendió este ejercicio, que es el primero de muchos que pueden venir así, pasemos al siguiente ejemplo, ¿ya? En el siguiente ejemplo que vamos a hacer, ahora vamos a utilizar un ángulo de inclinación, ¿ya? ¿Quedó claro? Sí, ya. Hacemos un ejemplo más entonces sobre estática, utilizando los conceptos de peso en Y, peso en X, tensión y fricción. En este ejercicio hemos aplicado muy bien la tensión y la fricción. Ahora, en el próximo vamos a aplicar el peso en X y el peso en Y. Tengo mi plano inclinado con un ángulo y tengo un bloque así. ¿Ya? La pregunta es que cuando solo tengo un bloque y dice así, el bloque tiene una masa de 2 kilogramos y el ángulo es de 30 grados. Hallar U, que sería mi fricción, tengo que saber de cuánto es el U de la superficie para que el sistema esté en equilibrio. ¿Ya? Sistema, equilibrio. ¿Qué significa que esté en equilibrio? Que la sumatoria de la fuerza en Y
tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. O como decíamos en vectores, la resultante tiene que ser 0. No tiene que haber desplazamiento, ¿no? Lo mismo. Ahora digo, ya tengo mi dibujo, sé cuánto pesa mi bloque, sé cuánto es su ángulo, ahora solo me falta saber la U. ¿Cuánto es la U? Muy bien. Voy a decir diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre. Considero mi bloque como un punto y primera fuerza que veo, el peso hacia abajo, W. Si hay una superficie, hay una normal hacia allá. Uy, casi se cayó mi teléfono. Esos mensajes inesperados. Si tengo la normal, tengo la fuerza de fricción. ¿Por qué está yendo hacia allá la fuerza de fricción? Porque miren, el peso se va a descomponer así. Peso en X y peso en Y. Hago mi diagrama de cuerpo libre y esas son todas las fuerzas que están actuando. ¿No ven? Lo que hago ahora es decir sumatoria de fuerzas. Como en un solo bloque solo tengo que analizar uno, ¿ya? Digo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Primero vamos a analizar Y. Siempre empiecen analizando Y, ¿ya? En cualquier ejercicio que ustedes tengan de estática o dinámica, siempre analicen Y. Le va a facilitar mucho. Veo mi dibujo y digo, ¿qué fuerzas actúan? Este es mi eje Y, por si acaso. Este. La normal y el peso en Y hacia abajo. Y digo menos W de Y. Todo esto tiene que ser igual a 0. Bueno, la normal, si quiero hallar fricción, lo primero que tengo que hallar es normal. Ahora, si mi incógnita es U, sí o sí está relacionado con la fricción. ¿No ve? Porque la fricción es igual a U por la normal. Ah, y miren, ya sé lo que tengo que hallar. Tengo que hallar la normal primero, que ya está aquí. Y U es mi incógnita. También tengo que hallar la fuerza de fricción, esta, y puedo despejar la U. Normal va a ser igual al peso en Y. La normal va a ser igual a la masa por la gravedad por... Ahí es cuando quiero que recuerden las fórmulas que les di sobre el peso en X y el peso en Y. Si tiene un ángulo seguramente hay un peso en Y y un peso en X. Y para hallar ese peso tiene que ser masa por gravedad y me falta, ¿qué cosa? El ángulo, me falta aquí el ángulo. ¿Quién se lo tiene anotado? Por favor, dígame si es coseno o seno para Y. Coseno. ¿Ya? Es coseno, ¿no? ¿Coseno de cuánto? De 30. Listo. Tengo la masa que es 2 kilogramos, tengo la gravedad y ya tengo mi ángulo. Entonces va a ser 2 por 9,8 por coseno de 30. ¿Cuánto es mi normal?
2 por 9,8. Redondeando le sale 17. Redondeando sale 17. Sí. Ya. Entonces es 17 newtons. ¿Ya? La fuerza se mide en newton. 17. Muy bien. Si yo ya tengo la normal, listo, ya tengo un dato. Ahora solo me falta hallar la fuerza de fricción. He analizado Y, ahora me falta analizar el eje X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas había en X? El peso en X y la fuerza de fricción. W de X menos fuerza de fricción igual a 0. Aquí está mi otra incógnita. Fuerza de fricción. Entonces, peso en X va a ser igual a la fuerza de fricción. ¿Qué es la fuerza de fricción? Si quieren, podemos reemplazarlo directamente aquí. Peso en X va a ser igual. La fuerza de fricción era U por la normal. Aquí ya está mi incógnita directamente. Yo ya conozco la normal, ahora solo tengo que saber qué era el peso en X. ¿Qué era el peso en X? Era masa por gravedad por seno o coseno. Si ya hemos usado para Y coseno, entonces para X tiene que ser seno. Seno de 30. Todo esto igual a U por la normal. Ahora, lo siguiente. Aquí está mi incógnita, U. Aquí. Si la normal está multiplicando, va a pasar a dividir. Y yo voy a tener lo siguiente. Masa por gravedad por seno de 30. Todo esto dividido entre la normal va a ser igual a U. Así. Listo. Tengo la masa, tengo la gravedad, el ángulo y sé cuánto vale la normal. La normal vale 17. Entonces quiero que me digan cuánto sale U. Esto es 2 por 9,8 por seno de 30. Todo esto dividido entre 17. Igual a U. $0.58. 0.58. ¿Alguien más? ¿Eso sale? Sí, eso sale. Ya. Como les decía, la U siempre tiene que ser entre 0,1 y 0,9. En este caso es 0,6 casi. 30 grados es mucho para un cuerpo que se mantenga inclinado. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda de este ejercicio? Muy sencillo, ¿no? Las incógnitas, en este caso, era U. Puede ser, las incógnitas para este ejercicio pueden ser la masa, el ángulo o U. Nunca va a ser hallar el peso o la normal. Simplemente hay que hallar uno de estos tres datos. Y ninguno de estos tres datos se puede hallar si me falta uno. O sea, aquí tengo que tener 2 y 1. Si no tengo uno de estos datos, no voy a poder hallar U. Miren, aquí estaba la masa y el ángulo y la normal. A ver, ¿alguna pregunta de este ejercicio? ¿Nadie? ¿Se entendió? ¿Fue muy claro el ejercicio? ¿O muy aburrido? Una de dos. Sí, se entendió.
Pensé que iba a estar más complicado. ¿Sí, no? A veces creemos que va a estar difícil, pero es por este asuntito de acá es el que lo hace difícil. La primera vez que yo vi este ejercicio, o un ejercicio así, este fue el asunto. ¿Qué es el peso en X? El peso en Y. Y para hallarlos nunca me dieron una fórmula. Siempre me decían, aquí está tu ángulo, para X tiene que ser seno y para Y coseno. Porque para seno es el opuesto. Y me lo decían así. Pero cuando yo noté que no importaba en qué dirección estaba el ángulo, si estaba hacia este lado o a este otro lado, la fórmula para Y siempre va a ser coseno y para X siempre va a ser seno. Siempre era así. Siempre que el ángulo que me den sea este. Y siempre te dan este ángulo, nunca te dan el ángulo de acá arriba. Y si me dan el ángulo de acá arriba, yo sé cómo hallar este ángulo de aquí, ¿no? O sea, no hay donde perderse. El peso en Y siempre es masa por gravedad, que es el peso, por el ángulo. El peso en X siempre va a ser masa por gravedad por seno del ángulo. ¿Quieren hacer uno más parecido a este? Sí. ¿Sí? ¿O alguna duda de este ejercicio? Si nadie tiene dudas, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ya? Pero por favor, díganme algo más aparte. Analizamos primero Y, hallo la normal, y luego yo recuerdo la fórmula de fricción es igual a U por la normal. Es U por la normal. Tengo que despejar U. Y listo. Van a disculpar un rato, se me desconectó Zoom de mi computadora. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. ¿No? Ya. No. Vaya, parece que mi internet se desconfiguró. Ya, un momento, dame, ya, por favor. El día sábado no pudimos pasar clase porque yo estaba de viaje, estaba de vuelta de Valgrande aquí a Santa Cruz, porque tenía un matrimonio el sábado, el matrimonio de mi hermano. Sobre lo que teníamos que hacer el sábado, lo vamos a reponer este sábado que viene, en la mañana, antes de que pasen química. Creo que pasan química también, ¿no? Entonces vamos a resolver, como ya hemos dicho, y espero que hayan podido conseguir bancos de preguntas porque tenían que conseguir para el sábado. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. ¿Ya? Bueno, mi computadora ya se desconectó por completo. No quiere acceder al internet. Vamos a continuar el día jueves, ¿les parece? Sí, está bien. Todavía queda una media hora de clase. ¿Les parece si continuamos el día jueves hasta que... Sí, está bien. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí, no hay problema. Sí. Ya, listo. Entonces, hoy nos vemos el día jueves, por favor. Espero me entiendan. Tengo una falla aquí con mi computadora casi siempre después de 2 horas de conexión. Ya, que tengan un buen día. Hablamos el día jueves temprano.
Vamos a hacer más ejemplos. Ya directo vamos a entrar a los ejercicios y vamos a hacer los otros ejercicios de estática que tienen que ver con vectores. ¿Ya? Ya. Gracias. Ya, listo. De nada. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ya, hasta luego.